Muy buenas a todos. Aquí nuevamente con ustedes para presentarles otro tema con respecto a la predestinación. Quiero hablar otro poco más sobre este tema. Es muy importante porque la predestinación, muchas personas la niegan, pero la predestinación es totalmente verdadera. Sin embargo, es muy poco entendida y es mal explicada por algunas denominaciones que hablan de la misma, porque no la entienden. Dicen que la predestinación es sencillamente que, como ya lo hemos expuesto antes, Dios escoge unos cuantos para salvación, mientras que a otros los endurece, y bajo ninguna circunstancia esas personas endurecidas van a creer, se les predique lo que se les predique, se les diga lo que se les diga, porque Dios eligió endurecerlos. No dicen en ningún momento que es porque esas personas en su libre voluntad eligieron endurecerse. Y bueno, le echan la culpa a Dios de la no salvación de esas personas cuando, sinceramente, sí es cierto que Dios no tiene ninguna responsabilidad de salvarnos, pero lo hizo y su deseo es que todos seamos salvos a través de esa obra que Jesucristo hizo en la cruz. Así que sería una contradicción total decir que Dios tiene derecho a endurecer a quien sea y que nadie puede juzgarlo si endurece a unos para que no sean salvos, cuando ciertamente Dios no ha endurecido a nadie, sino que Él respeta el libre albedrío. Y la razón por la que muchas personas no son salvas es porque ellas mismas han decidido endurecerse con su pecado, y la razón por la que muchas personas no están en un camino en el cual se les ha predicado el evangelio y han muerto sin saber del mismo es porque Dios ya sabía de antemano que esas personas no iban a creer y no los puso en ese camino porque Dios ya tiene previsto el futuro. Generalmente son los bautistas los que hacen esa afirmación de que Dios endurece a algunas personas y a otras no, y a las que eligió, bueno, esa persona por más dura, por más necia que sea, va a terminar creyendo, y las que no, bueno, por más mansa, por más lo que sea, por más entendimiento que tenga, no va a creer porque Dios la endureció. Ellos dicen que Dios hace una selección o una sección de personas, a unos elige y a otros no. Y la razón de esto es porque cuando tú les dices, no, mira, Dios ya sabía que esa persona iba a creer y esta no, entonces ellos te dicen, o sea, que estás queriendo decir que Dios te escogió a ti por algo que había en ti. Pues yo les digo una cosa, Dios sí escoge a personas por algo que hay en ellas. Sin embargo, no son obras. Dios escoge a una persona por algo que hay en ella llamado fe. Y la fe, ciertamente la fe es fruto del Espíritu, sí. Pero la fe en el Evangelio es una elección. A ti se te predica el mensaje y tú eliges si crees que es real o no. O sea, esa historia que los cristianos cuentan de que hubo un hombre hace 2000 años llamado Jesús aquí en la tierra, que es Dios encarnado, que sigue vivo, vino al mundo, murió por nuestros pecados y resucitó. Si tú crees que esa historia es cierta, si tú no lo ves como una fantasía, si tú no lo ves como un cuento de hadas, sino que tú dices, mira, eso realmente pasó. Él murió y no solamente murió, sino que resucitó. Y murió y resucitó por una razón y es por mis pecados. Si tú crees que esa historia es cierta, y si tú te arrepientes con el verdadero arrepentimiento, que sea la mayoría de los evangélicos no lo entienden y por lo tanto no lo llevan a cabo, pero si tú haces esas dos cosas, arrepentirte y creer el evangelio, entonces tú eres salvo. Pero tienes que creer que la historia es real, tienes que creer que Cristo no es una fábula, no es una metáfora, no es una fantasía, sino que Cristo es real, que no es un mito, sino que es real, que lo que pasó es real. Entonces tú activas tu salvación, Dios la activa en ti. Ahora, eso es algo que Dios ya vio en cada persona que lo iba a hacer, que precisamente lo iba a hacer en el futuro. Y Dios vio eso y por eso Dios escogió a esa persona y la escogió en el sentido de ponerla en el camino de que se le predicara el evangelio. Porque si hablamos de escogencia para morir en la cruz, Él escogió a la humanidad completa. Él murió por toda la humanidad. Sin embargo, ¿a quién eligió poner en el camino? ¿A quién eligió para ser llamado? Que es lo que se llama la predestinación. ¿A quién eligió para poner en el llamado? Aquellos que Él sabía que iban a creer. Ahora, los bautistas hacen a la fe y a las obras una misma cosa, mientras que Dios separa ambos conceptos en la escritura. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú le dices a un bautista, no, mira, lo que pasa es que Dios ya de antemano sabía el futuro y sabía que fulano y mengano iban a creer, pero sabía que el otro no iba a creer. Entonces Dios puso en el camino a fulano para que se le predicara el evangelio porque Dios sabía ya que iba a creer. Estás queriendo decir que Dios vio algo en esa persona y por eso la eligió, y eso es imposible. Dios no te eligió por nada que haya visto en ti, Dios te eligió porque le dio la gana. Ellos te dicen eso porque están confundiendo el hecho de que Dios vio algo en uno. Ellos piensan que eso es algo malo, que Dios haya visto fe en mí y que por eso me escogió. Piensan que es algo malo porque lo comparan con una obra. Claro, Dios no salva a nadie por sus obras, en el sentido de que Dios, vengo yo y dedico mi vida a los pobres y le doy todo a los demás y me quedo yo sin nada y me dedico a hacer buenas obras por mi prójimo, a salvar niños de la calle, a salvar vagabundos, a alimentar gente, a no ofender a nadie, a hacer el bien. Dios no me va a salvar ni me va a llevar al cielo por eso lo sabemos. Dios no ve la salvación de un hombre a través de sus obras, no la ejecuta a través de sus obras. Sin embargo, a través de la fe, sí. Y Dios puede ver la fe
a millones de kilómetros, a millones de años luz, de tiempo, de lo que sea. Dios ya sabe quién va a tener fe y quién no, y Dios elige a alguien por su fe. Ahora, no todos tendrían la fe en todas las circunstancias, hay que decirlo, o sea, tú puedes ser una persona que Dios ya sabía que iba a creer y si te pusieron en un lugar en el que nunca se te predicó el Evangelio, ¿cómo creerán aquellos a quienes no se les habla? Pero precisamente los que Dios puso en el lugar donde se les predicó el Evangelio, verdadero, porque hay muchos evangelios falsos, pero el verdadero Evangelio, y que esa persona creyó, si Dios la puso ahí es porque ya Dios sabía. Hay mucha gente que se le ha predicado el verdadero Evangelio y no lo ha creído. Actualmente yo lo estoy predicando en estos videos y muchos otros hermanos y muchos cristianos evangélicos no lo creen. Pero hay otros que sí. El mensaje llega a todos lados, pero solo algunos son tocados. Pero Dios puso a los que iban a ser tocados en ese camino porque ya Dios sabía que iban a creer y el que no está puesto ahí es porque Dios no perdió su tiempo poniéndolo. Y el que está puesto ahí le llegó el mensaje y no fue salvo. Bueno, no importa, porque así como le llegó a ese que no fue salvo, le llegó a otros. Miren, lo que pasa es que yo lo he explicado ya en otros videos, pero se los voy a explicar lo más, ¿cómo lo diría yo? Lo más claro que puede ser posible. Yo me imagino que hay personas aquí que han visto la película del efecto mariposa, ¿no? Sí, esa película trata sobre un hombre que puede viajar al pasado, pues, ¿y por qué se llama el efecto mariposa? Porque prácticamente nos da a entender una cosa, si se pudiera viajar en el tiempo y se viaja al pasado, y el efecto mariposa consta de eso, y tú, por ejemplo, matas un insecto, matas una mariposa y vuelves otra vez al tiempo del cual viajaste, por un simple hecho, por una hojita que pises, por una mariposa que mates, por algo que haces, todo cambia. O sea, una sola cosa tiene repercusiones en el resto de la historia. Ahora, Dios sabe eso, Dios sabe cómo tiene que poner cada cosa en su sitio, cada piedra en su sitio, cada mariposa en su sitio, cada ser humano que tiene que nacer en cada familia, en cada punto. Dios ya sabe todo lo que tiene que hacer para que la historia tome el curso que Él quiere. Entonces, como Dios ya sabe todo eso, fíjense que para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Así lo dice la Escritura, Romanos 8 del 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo Dios sabe que para los que aman a Dios todas las cosas les son para bien? Porque Dios es el que coordina cómo suceden todos los eventos, todos, hasta el más mínimo milisegundo de la historia. Dios coordina cómo va a ser todo. Entonces Dios sabe que para los que lo aman a Él, todas las cosas les son para bien. Y hay muchas personas que todavía no han sido salvas porque no se les ha predicado el mensaje, pero Dios sabe que cuando se les predique, pues cuando sean salvos, lo van a amar. Entonces todas las cosas que le han pasado a lo largo de su vida, porque es una persona que si bien no ama a Dios todavía, en algún momento lo va a hacer, o a las personas que ya lo aman y que han sido salvas, porque para amar a Dios tienes que conocerlo, y solamente los conocen los que realmente han sido salvos. Dios ya sabe dónde tiene que poner a cada persona para que todo lo que le pase en la vida contribuya a su salvación. Es como el efecto mariposa. Todos los eventos que han acontecido hacen que la historia tome el curso que debe tener. Entonces ya Dios de antemano sabía en dónde tenía que poner a cada persona salva, en qué familia, bajo qué circunstancias, en qué país nació, bajo qué cultura, bajo qué educación, qué cosas buenas y qué cosas malas le pasaron en la vida. Y ya Dios sabía que todo eso iba a contribuir para su bien. ¿Por qué? Porque en algún momento iba a desarrollar un carácter, una personalidad, un modo de ver la vida y de ver las cosas que lo iban a llevar a que cuando se le predicara el evangelio creyera, fuese salvo, y entonces todas las cosas a partir de ahí han sido para bien, porque esa persona ha sido salva y va a pasar su eternidad en el cielo, y todo lo que puede ser malo que le haya pasado en esta vida, todo lo que haya sufrido, fue para su bien, porque quizás, un ejemplo, una persona que Dios la escogió para que naciera en tal familia, y le pasaron muchas cosas malas, pero eso lo acercó a la escritura, lo acercó a buscar de Dios, a conocer de Dios. En algún momento se le predicó el verdadero evangelio y esa persona fue salva. Entonces todas las cosas malas que le pasaron fueron para bien. Si le hubiese nacido en una familia donde todo le hubiese salido bien, donde lo hubiesen tratado bien siempre, donde no hubiese sufrido, quizá le hubiesen predicado el evangelio, y como no tenía interés en Dios porque su vida iba de maravilla, terrenalmente hablando, entonces ya nunca fue salvo. Sin embargo, Dios pone a cada persona en el sitio correcto, en el lugar correcto, bajo las circunstancias correctas, y todas las cosas son para bien. Y después que la persona es salva también, porque ya es un hijo de Dios. Y bueno, Dios irá viendo cómo desarrolla el carácter de esa persona para que esa persona sea utilizada por Él, para que esa persona también gane puntos para la corona que se va a ganar en el cielo, para que en el tribunal de Cristo salga bien parado y tenga recompensa, etc. Todas las cosas para los que aman a Dios son para bien. Vamos a Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Miren,
Solamente hay una línea de tiempo, a diferencia de las películas de los viajes en el tiempo, solamente hay una línea de tiempo y Dios es el que la traza de principio a fin. Y para cada ser humano lo hace sin violar su libre albedrío. Dios es así de maravilloso, es capaz de tomar el curso de la historia como él quiera sin violar el libre albedrío de ningún ser humano. Dios escoge, eso sí, los escenarios que esa persona vivirá y la persona toma las decisiones de su libre voluntad en cada escenario. Pero Dios es el que pone el escenario según su voluntad para trazar el curso de la historia. Él lo traza como él quiere, porque él sabe de antemano qué decisión tomará cada uno en dicho escenario. Y bueno, yo les voy a poner un ejemplo, o varios ejemplos les podría poner. Vamos a poner ejemplos que no tienen nada que ver con la salvación. Supongamos que Dios quiere castigar en tal fecha a una nación impía a través de un gobernante cruel. Vámonos a Isaías 19:4. Y entregará a Egipto en manos de un señor duro y rey violento, y se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Eso le pasó a Egipto. Aquí en la isla tenemos un ejemplo de un rey de Egipto que en esa época iba a ser instrumento de Dios para su castigo. Ese rey fue predestinado. Fíjate que dice que es un señor duro. Ahora, Dios de antemano ya sabía que en esa fecha determinada iba a estar enojado con Egipto y que debía castigarlos por su injusticia y porque la justicia divina lo demandaba. Así que se fijó desde antes de la creación del mundo que un hombre sería apto para ser instrumento de su castigo. Así que calculó de todos los egipcios que iba a crear, porque él creó a cada ser humano, un egipcio en particular que iba a vivir todas las circunstancias en su vida, sería nombrado rey y sería alguien duro de corazón. Vio que fulano de tal, porque yo no sé qué rey fue ese, pero sé que era un rey que está escrito en la Biblia, tenía tales características, que si nacía en cierta familia, bajo cierta influencia, tanto de padres como amigos y mentores y cosas que le pasaron en su relación con las personas y el mundo en el que vivía, él desarrollaría de su propia voluntad un carácter duro. Así que Dios lo hizo nacer en tal familia idónea, probablemente una familia real, y calculó el tiempo en que debía nacer para que a cierta edad, luego de ciertos eventos, desarrollara esa dureza. Y Dios hizo todo, puso el escenario, y ese hombre no solo se hizo duro, sino que se hizo poderoso y fue rey, y de su propia voluntad fue duro con Egipto. Y la historia tomó el curso que Dios quería, sin Dios obligar a ese rey a nada. Él decidió, pero Dios manejó todo desde el cielo sin obligar a nadie. Porque fíjense que hay una frase que los padres repiten mucho y es mentira. Ellos le dicen a sus hijos, yo te di la vida. Escuchen, padres y madres, ninguno de ustedes le ha dado la vida a ninguno de sus hijos. Es Dios. Cuando ustedes tienen relaciones sexuales y el esperma fecunda el óvulo, en ese preciso momento Dios envía un alma humana a ese óvulo fecundado. Un alma que ya había sido creada por Dios. Así que la vida la da Dios, no ustedes. Ustedes solo son administradores de esa vida que Dios envió al mundo. Ustedes dan sus genes, la crianza y lo material, pero la vida no. Eso solo lo da Dios, sea por inseminación artificial o lo que sea. Dios envía un alma a donde Él quiere de su voluntad y se lleva a cabo una predestinación de un individuo que será un lazo más en la larga cadena que da forma a la historia. Y Dios está predestinando a una persona, en este ejemplo, para algo que no tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con gobernar un país, así como Dios puede predestinar a una persona para que no sea un gran abogado, sea un gran ingeniero, puede predestinar a una persona para lo que sea, para que sea un campesino, para que sea una persona que limpia un edificio, puede predestinarlo. Dios pone los escenarios, pero cada persona toma su decisión. Cada persona toma su decisión referente al escenario que está puesto en su vida. Volviendo al tema de la salvación, Dios sabe bajo qué escenarios una persona va a desarrollar fe de su propia voluntad y Dios lo pone en un escenario en el cual se le va a predicar el evangelio y va a terminar creyendo que el mensaje de salvación es real, va a arrepentirse y va a ser salvo. Y a los que no se puso en tal escenario es porque nunca iban a ser salvos, porque ya Dios sabía, mira, he visto todos los futuros posibles y esta persona bajo ningún escenario en que yo lo ponga y que se le predique el verdadero evangelio lo quiere creer. Y ojo, hay muchos evangélicos metidos ahí que no quieren creer porque tienen una teología propia o una teología enseñada por un falso pastor que les está enseñando falsas mentiras sobre el evangelio, le están enseñando un evangelio que es ambiguo, que es inconcluso, que es parcial, que es a mitad, los están volviendo unos tibios y cuando les predicamos un mensaje como el de Marcos 1:15 que dice arrepentidos y creed el evangelio que salió de la misma boca del Señor Jesucristo y cuando les decimos que el arrepentimiento es la metanoia, el cambio de mentalidad, que no es dejar de pecar, es reconocerte como un pecador y cuando les decimos que el evangelio es completo, que Cristo pagó por los pecados del pasado, del presente, del futuro, todos los pecados y que no puedes cometer ningún pecado que te condene si tú crees esto, cuando les decimos este mensaje que es el verdadero evangelio, el único evangelio que hay, no lo quieren creer porque, ay, no, sí, la salvación se pierde, porque en Hebreos 10 lo dice, porque en Hebreos 6 lo dice, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, porque 1000 versículos se buscan para justificar que la salvación se pierde y yo he explicado en mis videos todos esos versículos y les he demostrado en mis videos que todos esos versículos, búsquese el versículo que le dé la gana y yo se lo debato y se lo explico sin contradecir la Biblia. Que no es lo que estás entendiendo. Hebreos no dice que la salvación se pierde, lo entendiste mal. Hay un video con respecto a eso. ¿Ah?
Apocalipsis 3 no dice que cuando Jesús dice que los tibios lo meterá de su boca, que la salvación se pierde, están entendiéndolo mal, porque no entienden el contexto de la Biblia. Y yo he hecho muchos videos, véanlos y entiendan que la salvación es eterna, pero no lo quieren creer porque mi pastor me enseñó que la salvación hay que cuidarla, que se pierde. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Cuando no dice que hay que cuidar la salvación, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que dice, pero cambian la Biblia, la adulteran, y bueno, eso es lo mismo que hace el diablo, adulterar la palabra. Miren, hermanos, la salvación es eterna, la salvación es para siempre. Y la predestinación no contradice la salvación. Y fue que Dios eligió al azar. Bueno, este me cae bien, este me cae mal, este lo voy a endurecer porque me cayó mal, este lo voy a ablandar porque me cayó bien, este es salvo y este no. No, Dios ya sabe de antemano qué decisión vas a tomar en cada circunstancia y te puso en un lugar u en otro lugar. Es como el rey de Asiria también en Isaías. Dios lo utilizó como un instrumento para castigar naciones y Dios puede utilizar tanto a reyes como a vagabundos y a quien le dé la gana para el escenario que sea. Dios puede utilizar a una persona para bendecirte a ti, para que te den un buen trabajo, para que te regalen una plata, para que X o Y. Dios puede utilizar a quien le dé la gana, puede tocar el corazón de quien sea. Si Dios está tomando el curso de la historia, está en control del pasado, del presente y del futuro, sabe qué decisión va a tomar cada persona y él no está violando el libre albedrío de nadie. Porque mira, lo que pasa es que ustedes no entienden los atributos de Dios y no saben lo poderoso que es Dios. Dios es todopoderoso, Dios puede hacer lo que le dé la gana, de todas las maneras posibles, entiendan eso. Bueno, quería tocar este tema también sobre la predestinación, así que espero que les haya quedado un poco más claro con esto. Muchas bendiciones, en el nombre de Jesús, amén.